¿Qué tal? Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos y hoy nos visita Ariel Magirena. Ariel es un periodista, músico, me acaba de decir fuera de cámara, pero es un hombre que tiene una mirada justamente desde el periodismo del rol de la comunicación. Y yo te decía, Ariel, para empezar a conversar, me fascinó esa idea de contrato social que vos en algún momento has enunciado respecto del rol de los medios de comunicación. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata esa idea? Bueno, fundamentalmente de qué es lo que está esperando una sociedad de lo que cumpla alguien que está metido adentro de esa sociedad. Digamos, uno espera del médico que lo cure, espera del albañil que construya casas que no se caigan, espera del conductor del colectivo que no lo choque. Y del periodista espera que le diga la verdad, que le diga todo lo que sabe, que lo informe, que lo acompañe en aquellas cosas que puede estar ignorando. Es una función vital la del comunicador en una sociedad. Es una función que tiene larguísima tradición, que ha necesitado de los habladores de los indígenas latinoamericanos, de los juglares del medioevo. Siempre ha necesitado estar al tanto de lo que ocurría, y muchos de los acontecimientos sociales más importantes de la historia tuvieron que ver con haberse enterado de tales cosas. Incluso el derrotero de nuestra independencia, la de Argentina y la de nuestros países en Latinoamérica. Estamos en un momento en el cual la información se ha convertido en mercancía. Entonces es fundamental que seamos los comunicadores, periodistas o no, los que nos comprometamos socialmente y cumplamos con ese rol. Quitarle a la información esa categoría de mercancía y devolverle la carga de alimento que en realidad tiene. Uno necesita estar informado, si no se pierde las cosas importantes, pero además corre riesgos gravísimos. Si uno no supiera que la electricidad puede producirle un shock y matarlo, estaríamos experimentando todos los días con los enchufes. Si un buen comunicador te lo cuenta, ya no hace falta que estés experimentando eso personalmente. Así que insisto, y más en estos días donde se está cuestionando cuál es el rol de los comunicadores y fundamentalmente de los medios de comunicación, que debe existir una especie de protección, que es lo único en lo que debe meterse el legislador, dar una protección a los periodistas para expresarse en sintonía con su conciencia, no estar sometidos a pensamientos extraños. Sí, además creo que la presidenta puso sobre el tapete un tema central, conocido y hablado en sordinas, que tiene que ver con la ética profesional y tiene que ver con el aprovechamiento de esta trascendencia que tiene, que el periodista se mete en la casa de cada uno. Es como alguien que vive con nosotros porque lo veo en la tele o lo escucho en la radio, tengo una familiaridad y le creo. Esto está bien, está bueno, como dirían los chicos, pero digamos, tiene que tener responsabilidad. Esto no debe servir, como ocurre en muchos casos, como una especie de agencia de colocación al mejor postor para que se paguen los chivos, para que el periodista esté diciendo no lo que cree, sino lo que conviene conforme a algún anunciante o a un interés propio, ¿no? Absolutamente. El rol del periodista es un rol revulsivo. Es aquel que investiga, que dice las cosas que a alguien le interesa que no se cuenten o que no se conozcan. De lo contrario, es un propalador, es un publicista o publicitario, mejor dicho, pero no es un periodista. En este contexto, pensar la responsabilidad social del periodista y pensar en el aspecto ético, la ética, digamos, es una consideración de lo moral que tiene que ver con lo propio respecto de la comunidad. La ética es el respeto que uno tiene en la construcción de su vida, el respeto que tiene por el otro. No avasallarlo, no mentirle, no matarle, no robarle. Y en este caso, para los periodistas, fundamentalmente es tomar la verdad, comunicar, que comunicar es hacer común. No es otra cosa, es esa minucia de decir, la comunicación es que estemos en posibilidad todos, en comunidad,
¿no? de construir juntos. Si estamos enterados juntos, construimos juntos. Vos fíjate que es muy interesante esto, porque, a ver, primero es interesante poner al descubierto algunas metodologías que usan algunos de los que violan estos principios éticos. Yo recuerdo algún programa, televisión, que hace tiempo, esos programas de investigación, que anunciaban algún hecho ilícito y que iban, sobre tal tema vamos a hablar. Se acabó el tiempo, pasamos al día siguiente, pasamos a la semana siguiente y desapareció el tema. Bueno, nosotros que, bueno, en mi caso, por edad y por militancia de tantos años, leemos entre líneas y dijimos, acá arreglaron. Digo, a ver, era un método. Claro. Digo, esto Claro. lo digo es un apriete público, pero lo digo porque esto sigue ocurriendo y lo podemos ver a diario. Si queremos descubrir como espectadores qué es lo que pasa, estas son cuestiones que están ahí a la vista. Y la otra cosa que ha sido un revulsivo muy importante, y por eso se enojan tanto algunos periodistas, alguna vez le dije a mi amigo Martín García, y él se lo transmitió con éxito a quien dirige Canal 7, a Stan Bauer, que hay que hacer un TBR de los periodistas y de los comunicadores. Bueno, terminó siendo 678. Sí. Claro, ¿por qué se irritan tanto aquellos que tienen el monopolio de la palabra, incluso algunos que hablan de lo que no saben, digo, porque lamentablemente hay gente que habla de todo, simplemente porque le da la cara al físico, a la apariencia? ¿Por qué les molesta tanto que uno pueda opinar sobre lo que ellos opinan? ¿No? Que es el caso de 678. ¿Por qué están cuestionados 678? ¿Cuál es la militancia que molesta tanto? Sí, bueno, ¿y por qué no molesta la impunidad para manipular, para mentir groseramente desde las tapas, desde los medios de comunicación hegemónicos? Me parece que esa es la pregunta. Pero hubo un cambio de paradigma en lo que es la consideración del trabajo en los medios de comunicación y en la comunicación en sí. Si en algún momento se trataba, como decíamos recién, de hacer común, o hablamos de información, que significa poner en forma, hacer que todos nos formemos, en algún momento se interpretó que el profesionalismo iba más allá de ese tipo de compromisos. Hay una muy vieja anécdota que nos contaban cuando nos estábamos formando en el periodismo y que llamaba mucho la atención, que era la anécdota de Poroto Botana con un redactor que era aspirante a escribir en crítica. Este redactor le insistía, iba semanalmente a tratar de entrevistarse con Botana para ver si lo convencía de que necesitaba un redactor como él. Y él le dice, bueno, vamos a cortar por lo sano, te sentás en esta máquina y me escribís 70 líneas sobre Dios. Y el tipo tomó 2 papeles, el carbónico, lo puso en la máquina de escribir, que así se trabajaba entonces, acomodó bien, y le dice, muy bien, ¿a favor o en contra? Entonces, cuando a nosotros nos plantean este paradigma, creemos, lo primero que interpretamos en la sociedad de consumo es qué tipo capo, qué tipo inteligente, cómo es capaz de brindar todo su conocimiento a la necesidad de este medio, ¿a favor o en contra de Dios? Uno puede estar a favor o en contra de Dios así profesionalmente y escribir tanto a favor de Dios como en contra de Dios porque se lo pide Botana. Botana en ese momento dijo, no hace falta que escribas nada, estás contratado. Ese es el tipo de periodista que no queremos. Queremos un periodista que esté comprometido con su realidad social, con su contexto y sea capaz de escribir para que el dueño del medio vea que lo que está escrito es con responsabilidad, con profundidad, con veracidad, con contexto, pero no porque le interesa estar a favor o en contra, porque si no también podemos escribir a favor o en contra del nazismo, a favor o en contra de la violación de menores, a favor o en contra de cualquiera de los temas que se te ocurran. Necesitamos periodistas que estén comprometidos con su sociedad, periodistas que sepan, que conozcan patente cuáles son las necesidades de esa sociedad y sea capaz de profundizar en ellos, investigar, ser veraz, ser revulsivo, ser contestatario. Y si se obtiene, y si se encuentra una beta de felicidad, de beneficio, de alimento para la sociedad, vamos a estar todos contentos. No hace falta estar dando malas noticias permanentemente, ni siquiera porque se suponga que las malas noticias vendan. Vos hablás y yo me acuerdo de un viejo amigo desaparecido, Rodolfo Audi,
con quien militamos mucho tiempo, y hubo una escuela de periodismo combativo militante, que ahora critican tanto militante, Claro. y que trabajaba en algunos medios que también tuvieron una transformación y que dieron una pelea muy grande a favor de la verdad, y sobre todo en épocas de usurpación del poder como vivió la Argentina, ¿no? Pero otro aspecto de esta misma cara de lo que vos estás diciendo, que es lo que denuncia Noam Chomsky, ¿no? Es decir, también cambió el formato y el perfil de los dueños de los medios. Sí, absolutamente. Dejaron de ser voceros de los anunciantes para ser también voceros de sus propios intereses, ¿no? Esto también me gusta que lo abordemos y que lo expliquemos, porque, bueno, los dueños de los medios tienen intereses concretos. Sí, absolutamente. Y eso también es un fenómeno que se dio en las últimas décadas, podríamos decir el último siglo. Antes un empresario periodístico podía, incluso en la época del amarillismo inglés, su negocio era vender la mayor cantidad de periódicos posibles, tener noticias de impacto, incluso jugar con la fantasía. Los periódicos eran lugares también de producción literaria. Muchos de los periodistas trabajaban los temas y luego desarrollaban su obra literaria a través de ella. Grandes escritores participaron de esas experiencias, de ese modo de hacer la comunicación y el periodismo, donde probablemente la verdad fuera tan relativa como la verdad social. Hoy los medios están en manos de los poderosos económicamente. Digamos, a partir de la década del 60, cuando se empiezan a plantear se empieza a plantear el poder de la comunicación y sobre todo de la propaganda, la utilización de publicidad, la experimentación con la subliminalidad, la concreción, la puesta en funcionamiento de fenómenos que habían sido estudiados durante la guerra psicológica. En esos momentos, algunos de los más lúcidos pensadores de la comunicación, como Umberto Eco, plantean concretamente y se adelantan a lo que hoy estamos viviendo, que es, ya no necesita el imperialismo de ejércitos invasores, de imposición de dictaduras de viejo estilo, sino de apropiarse del relato a través de los medios de comunicación. Y entonces es el relato el que hace los negocios, el que acumula poder, y hemos tenido... El que vende vacunas. El que vende vacunas, el que vende servicios de seguridad, todo nos vende desde candidatos hasta frascos de mayonesa, con la misma calidad, la misma eficacia televisiva o mediática. ¿Cómo se sale de esta ¿Cómo trampa? se sale de esto? Me lo vas a decir en el próximo bloque, porque hacemos un pequeño corte muy breve y seguimos pensándonos a nosotros mismos, que te agradecemos que estés aportando a enriquecer esta mirada. Ya volvemos, Ariel. Ariel, en el bloque anterior me decías cómo se sale. ¿Cómo se sale? Bueno, ¿cómo se sale de esta trampa que nos han tendido los medios? En realidad me estaba apurando, porque me parece que deberíamos ver cómo es que han operado los medios o cómo Me vas a decir igual cómo se sale. Sí, por eso. No, es que tenemos un final feliz que no está cerrado y que nos necesita a nosotros para construir. Pensemos, ya que nos pensamos a nosotros mismos, pensémonos desde el origen, desde nuestro origen como identidad, desde nuestra argentinidad. Me parece que la cúspide de nuestra argentinidad se expresa en la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo necesitó, en ese mismo momento, nace el periodismo en la Argentina con La Gaceta. Mariano Moreno crea no solamente el periodismo, sino el periodismo militante, porque La Gaceta de Buenos Aires era el órgano oficial de la Revolución de Mayo. Con ella discute, plantea el diseño de una nación con noción de sí misma,
con identidad de sí misma. A partir de eso se dan las luchas. Primero la lucha por la verdadera independencia, la lucha que nos lleva a 1916. La lucha contra un modelo de sometimiento, el modelo colonial que intentaron con 2 invasiones los ingleses y que luego hicieron o motorizaron por otros medios que son los medios económicos. En este derrotero hemos tenido expresiones de la patria que señalaron hitos en nuestra historia. Le tocó a la revolución naciente en 1810, el 17 de octubre del 45, cuando la noción de patria incluye también la noción de pueblo. Aquella identidad de nación incorpora al pueblo que estaba gestando esta Argentina y le reconoce sus derechos en un gran movimiento que unge a un líder como era el general Perón, coronel Perón en ese momento. Para asesinar esa idea de patria se intentan los recursos más viles, desde la manipulación a través de los medios, que todos los medios en ese entonces estaban en manos privadas y en contra del modelo naciente, que era el modelo nacional y popular. Advertido además por Forja, no es que Perón llega e inventa el peronismo digamos, era una necesidad de la patria, había una necesidad nacionalista y popular y reconoce al líder porque reconoce que es el que interpretó el derrotero por el que transitaba nuestra patria. En esas perversiones que motorizan para derrotar a esta Argentina que nacía y que era inexorable, utilizan todos los recursos que nos podemos imaginar y que a veces están olvidados, sobre todo a través de los medios y la manipulación de la historia, que es el bombardeo de la sociedad civil en junio del 55. Te interrumpo un segundo. Bombardeo peor cuantitativamente y más grave que el de Guernica. Uh-huh. Murió mucha más gente y es las propias Fuerzas Armadas, un acto de terrorismo de Estado, que bombardean a su propio pueblo. Lo subrayo porque dicen, qué barbaridad Guernica, y se minimiza o desaparece esto. Continúa. Es así. Y además omitimos al grado de degradación que sometieron a nuestras Fuerzas Armadas, que hicieron que el verdadero bautismo de fuego de la aeronáutica argentina haya sido bombardear a su propia población. Del mismo modo que relata Walsh con los fusilamientos de José León Suárez, que fue la policía bonaerense recién nacida, su bautismo de fuego no fue enfrentando a la delincuencia o por la seguridad del ciudadano, sino asesinando obreros a los vecinos de donde este canal comunitario se emite, ¿no? Es decir, de esta zona norte de la provincia de Buenos Aires. Como siempre la historia nos vincula. Los medios de comunicación luego del golpe a Perón hacen el relato de esa presunta revolución y para evitar la propalación de esta gesta revolucionaria, la anterior por supuesto a la del golpe, estoy hablando de la gesta que nace el 17 de octubre del 45, llega incluso hasta prohibir la palabra. No se podía nombrar a Perón, no se podía nombrar a Eva, no se podía tener los símbolos del peronismo. Era la obstrucción del pensamiento nacional. Para decirlo en términos que de hoy, desaparece el cadáver de Evita, desaparece la Constitución de 1949, que protegía los recursos naturales, entre otras cosas, y desaparece al peronismo y a los peronistas, que siguieron desaparecidos, no pudiendo publicar en los medios, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Es así. Bueno, de hecho, los peronistas remarcamos el derrotero del autodenominado poeta depuesto, Marechal, claro. A mi parecer la cumbre de las letras argentinas y que es apenas un reconocido por algunos sectores de la intelectualidad argentina. Fíjate, yo soy abogado. En la Facultad de Derecho, ni como curiosidad histórica se estudiaba la Constitución de 1949. Por ejemplo. Bueno, una barbaridad que llega hasta nuestros días. Salvo las madres de Plaza de Mayo, que en su universidad claro. la han tomado y la han analizado. Digo. Y tienen exhibido el preámbulo de aquella Constitución. Sí. Pero si vos vas al Palacio del Congreso ahora vas sí. a ver en la puerta una placa de bronce enorme donde relata el derrotero histórico de la Constitución y se saltea la Constitución del 49. Yeah. Y es algo que deberíamos... hay que repararlo. Que deberíamos reparar. En ese momento histórico en el que nos encontramos, la proscripción del peronismo y la prohibición del relato peronista,
el nacionalismo popular se refugia en los hogares y se reproduce. Da como efecto que donde no se podía, donde estaba el espacio vacío que decía Perón, se podía leer. Es como sacar las letras de una cartelería que han sido pintadas y abajo está el relieve. Están las letras, dicen claramente Perón. Y estaba en todo. Estaba en la educación pública, estaba en los restos de la Constitución del 49 que tuvieron que ser concedidos por el articulito. Por el articulito, el 14 bis, que todo el mundo se pregunta de dónde salió esta maravilla, este 14 bis. El 14 bis fue una concesión de la dictadura. Un remedio de un marco constitucional mucho más amplio. Además, para no cumplir nunca. Porque todo el mundo interpreta que los derechos consagrados en el 14 bis son incumplibles. Y nadie le exige a ningún gobernante que los cumpla, además. Después la Constitución... Vos me provocás, yo te voy a preguntar, no opinar, pero no puedo dejarla pasar. La Constitución del 49 era una comunidad dueña de su riqueza. El 14 bis es simplemente limitar a una prestación móvil, sea de jubilación o de actividad, el derecho social. Después lo hablamos, lo profundizamos, pero digo, hay una diferencia notoria. Una diferencia abismal. Sí. Esa sociedad que seguía teniendo noción de sí misma en los hogares, en el secreto, que les concedía la dictadura, en la intimidad, generó la resistencia, la histórica resistencia de los años de proscripción, y una nueva generación que interpreta la patria y reclama el regreso del líder. El regreso de Perón en la década del 70 marca la recuperación, el intento de recuperación del tránsito a la que se consideraba la patria justa, libre y soberana, una patria con justicia social, que es la noción universal de la justicia, no es solamente de que en relación con el derecho o el poder judicial, sino tiene que ver con con el reconocimiento inherente a las necesidades del ser humano y sobre todo la noción de la Constitución del 49 de la felicidad del pueblo, otra cosa que se ha olvidado por absoluto. Tenemos una concepción tan funcional de la política que no interpretamos que está al servicio de la comunidad de los seres humanos concretos. Y que eso cambia la felicidad por la felicidad de confort, ¿no? Es decir, absolutamente. Que la sociedad de consumo plantea, vos sos feliz y tenés un buen plasma, un buen auto, digo, felicidad del pueblo es otra cosa. Sí, dale. Por absoluto. Me provocás, ¿viste? Yo tengo que callarme. Pero no, muchas gracias. Dale. Con la muerte de Perón, sí, y una sociedad que estaba resurgiendo, y un modelo que estaba resurgiendo, yo destaco el último discurso parlamentario de Perón, el del año 74, cuando, 1 de mayo, sí, cuando plantea el modelo argentino, ¿no? Hoy hablamos de modelo y hablamos de proyecto nacional y como ignorando que en realidad son aquellas palabras, el legado de Perón del año 74, una obra magnífica, una lección brindada a la política argentina, en un contexto histórico tenebroso, con los partidos políticos atravesados no solamente por las propias contradicciones de la sociedad argentina, sino además por el diseño imperial, la CIA decidiendo penetrar los partidos populares para romper un paradigma que había nacido en el 45 y que amenazaba con resucitar. No por nada, al final de la consumación del golpe del 55, Winston Churchill dice que el derrocamiento de Perón era el éxito más importante después del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si tomáramos dimensión de lo que la Argentina estaba significando y el modelo argentino estaba significando para los pueblos del mundo, esta patria que resucitaba en ese contexto tenebroso, que además no contaba con Perón, había arrancado a Isabel y a la burocracia de ese peronismo burocratizado, penetrado y usurpado, elecciones anticipadas y el retiro de López Rega. Digamos, el sindicalismo que en ese momento incluso no gozaba de la mayor simpatía de la intelectualidad, se había deshecho de uno de los personajes más siniestros de nuestra historia. Esto apura el golpe de Estado. Lo apura porque era inexorable el triunfo de un peronismo
sin estos monstruos adentro. Sin Perón también, pero fundamentalmente sin estos monstruos que habían sido el entorno que finalmente terminó matando al viejo líder. Para evitar los errores del golpe del 55 y para evitar aquello de que prohibimos, proscribimos y hasta sancionamos la sola mención del peronismo, fusilamos a los peronistas, los metemos presos, los llevamos al exilio, los torturamos, y sin embargo el peronismo vive, que es lo mismo que decir, el proyecto nacional vive, cometen un genocidio y se sacan de encima, le apuntan a una generación. Con los restos de esa patria torturada, asesinada, sometida al exilio, regresa la democracia del 83 por otro diseño del modelo imperial, otro diseño geopolítico. La Argentina, que había sido la última democracia en caer en el año 76, es de las primeras en resurgir para intentar en este mismo laboratorio el nuevo modelo de democracia restringida. Ya había en el año 80 consagrado la ley de radiodifusión que concentraba a los medios de comunicación. En ese momento los concentraba en manos del Estado, un Estado pretoriano al servicio del imperio. La nueva democracia se promete una ley de comunicación democrática, sin embargo nunca se la da. Ninguno de los gobiernos lo considera prioritario, aunque había estado en las plataformas políticas de todos los partidos en el año 83, nunca se discutió. Y en la década del 90, con uno de los más grandes traidores del derrotero nacional y popular, el menemismo, con la reforma de media docena de artículos, logró que ese monopolio que estaba en manos del Estado, porque el Estado estaba al servicio de los intereses extranjeros, multinacionales, fuese atendido por sus propios dueños, que son los intereses multinacionales. Te voy a pedir un favor, hagamos una nueva pausa y vamos a hacer un programa un poquito más extenso, porque no me puedo perder seguir escuchándote. Hacemos una pausa y seguimos pensándonos a nosotros mismos. Y vos estabas hablando de los medios, la solución que había que dar respecto de todas estas contradicciones que se generaban en esta época y cómo habían cambiado aquellos dueños de los diarios a los actuales, ¿no? En este derrotero histórico que veníamos siguiendo, llegué hace segundos a la democracia de 1983 y habíamos llegado hasta el menemismo consumando las reformas necesarias para que el monopolio de la información en manos del Estado al servicio del imperio pasara a ser atendido por sus propios dueños, o sea, los intereses multinacionales administrando sus propios medios de comunicación para influir sobre el relato. Todo esto se hace para evitar, para romper un paradigma de estrategia de desarrollo de la nación. Hoy los tiempos de consumismo y de marketing nos dictan que es fundamental resolver los temas actuales. Quitarnos de encima la noción de estrategia. Mientras tanto, ellos sí, por supuesto, lo tienen. Fíjense que desde en este tránsito que hice desde el nacimiento del nacionalismo popular de 1945 hasta ahora, ha ido configurando un modelo de sociedad que es el que en este momento estamos viviendo, que ya estaba siendo previsto, porque si no, no hubieran dado todos estos pasos y no hubieran cometido las tropelías y las perversiones que se cometieron. Todo esto para evitar el único proyecto que tenía una visión estratégica y de modelación de la patria que había nacido precisamente en el 45 y tenía sus antecedentes en 1810 y su impronta cultural independentista, nacionalista. Con el traspaso
de la administración de los medios de comunicación a sus propios dueños y la administración del relato sobre la realidad, también se modela una forma de la política. Para deshacerse de la política hizo falta un genocidio. Cuando ya entendieron que la política estaba siendo superada por el marketing, entonces pasaron los medios a ser los verdaderos efectores de la política en la Argentina, y los partidos políticos algo menos que cáscaras vacías que sostenían candidatos que fuesen más o menos seductores, productos. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación en los cuales... Por ahí doy un sí. ejemplo para ver. Fernández Mejide, Palito Ortega, del CEL, esto en los 90 floreció, digamos, bueno, lo importante no es qué es lo que podían o sabían hacer, sino que tuvieran una imagen que dijeran, yo lo conozco, ¿no? Digamos, como lo que digo, bajando un ejemplo de esto que vos estás diciendo del marketing, el marketing era eso. Incluso la posibilidad de una sorpresa electoral, algo así como un producto nuevo, una cosa, siempre a través del marketing. Podía aparecer un Fujimori, después sabemos en qué terminó, podía aparecer un Color de Melo, y del mismo modo también nosotros tuvimos en la visión, en el imaginario popular de lo que podía quedar como los restos del peronismo, un caudillo riojano que luego en su administración se convirtió en la sorpresa. Esta concepción marketinera de la política reemplazó casi por completo a la política hasta que terminamos en el año 2001 con la eclosión del modelo neoliberal reclamando que se vayan todos. No solamente nos habían quitado la política, sino que a la política además le echaron la culpa de todos los males que estábamos viviendo. Salteándose por absoluto, y esto lo hace tanto la patria mediática, como el progresismo y la izquierda, salteándose por absoluto que fuimos víctimas de un genocidio apenas unos momentos antes. Pareciera que la democracia en 1983 nos produce tanto alborozo que avanza por sobre todas las penas que estábamos padeciendo, que la necesidad de mirar el futuro nos hace olvidar todo lo que nos había ocurrido en esos años tenebrosos. Para un segundito, para aportar algo. Una mirada, generalmente los reduccionismos son miradas dependientes, ¿no? Es decir, que nos hacen ver un pedacito de la realidad y nos generan una confusión en la mirada. La democracia, a mi modo de ver, en el 83 nace condicionada. El claro ejemplo es lo que luego se consolida y se llega a institucionalizar con la reforma constitucional del 94 en el menemismo, se inicia, a mi modo de ver, el día que Alfonsín firma el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, donde empieza el ajuste estructural para los jubilados, por ejemplo. Y para ver el efecto práctico de esto que estás diciendo vos, que tiene que ver con los negocios de los dueños de los medios, los nuevos dueños de los medios, un ejemplo muy claro. La propaganda dijo que era muy virtuoso superar la jubilación que prometió Alfonsín con un sistema de capitalización, creó la AFP. Nunca nos dijeron que nos cobraban comisiones monstruosas del 50% de lo que administraban, no existía en el mundo, es una confiscación brutal. Pero lo que no nos dijeron nunca los periodistas de investigación, que nos costó a los argentinos este jueguito con las FJP, la friolera de 100.000 millones de dólares. Y digo, para que se entienda qué significa esto, con ese dinero se hubiera acabado el déficit habitacional, por ejemplo, de los argentinos. Por ejemplo. Sí. Y las viviendas serían propias, además, no serían de los bancos. Digo, esto no es gratis el relato interesado del mercado, ni de los mercaderes. Esta tensión entre los mercaderes y los trabajadores hizo que se negara lo que vos estás bien diciendo. ¿Qué desapareció el golpe del 76 como sujeto central? Sí, la política, pero desapareció el trabajo y el trabajador para dar lugar a un modelo de especulación. Y acá estamos en los medios de hoy. Estos medios de hoy están sorprendidos, a mi modo de ver, por la decisión, el coraje, la fuerza de Cristina Fernández de Kirchner. Que, digamos, como que está ella y en un contexto latinoamericano en el que vos también has participado y coparticipado en cuanto a los medios, y de esto quiero que abordemos, están dando una pelea que la queremos acompañar. ¿Qué podemos hacer? Nosotros hacemos el canalcito comunitario. Bueno, ¿qué más? Estamos dispuestos. Pero contanos un poco, porque es importante verlo y corrernos de esta
dialéctica que nos plantea que la frívola de la presidenta, la mala de la presidenta, la que divide la sociedad, y en realidad lo que están cuestionando no es nada de eso, aunque lo tuviera y no lo tiene, sino lo que están cuestionando son las políticas que están complicando esta lógica, este derrotero que vos venís contando, ¿no? Bueno, la disputa es el relato. Del mismo modo que no advertimos que la democracia que nos llega en 1983 habilita una política o una democracia, insistimos, con sus mejores cuadros muertos, desaparecidos, presos o en el exilio, que de ahí surge, esa es la... O disciplinados o disciplinados. Así es, sí, claro, sí, hemos tenido ejemplos de militancia que ha optado por recursos extremos hasta el secuestro, luego trabajando con sus secuestradores y terminando con una gran diva de la televisión, haciendo concursos televisivos y generando más dinero que el que le quitó a aquella familia que sirvió para financiar una campaña política, un propósito político. La primera vez que alguien se atreve a cuestionar el relato fue en el kirchnerismo a partir de la iniciativa de los, digamos, de ciudadanos comunes en su mayoría, pero vinculados con la comunicación, que en el 2004 se plantean que con 21 años de democracia se merecían cumplir, saldar aquella deuda de liquidar aquella nefasta ley de radiodifusión, que no era solamente la concentración de los medios en manos del Estado y al servicio del imperio, sino también la configuración de un modelo de sociedad represivo también en materia comunicacional. Cuando se cuestiona esto, comienza a escucharse en la política nacional, a través del kirchnerismo, la posibilidad de resarcir esa vieja deuda, con la amplitud enorme que esto significa, porque ya desde el concepto de la diversidad de voces, que es el concepto de democracia informativa, se está diciendo, no importa lo que vos pienses, lo importante es que tengas el derecho de decirlo. Del mismo modo que cuando nosotros éramos niños y escuchábamos que nos retaban, nos tapábamos los oídos y decíamos la, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Bueno, atrevernos a hacer exactamente lo mismo. Estábamos recibiendo el relato por propaladoras y nosotros no nos atrevíamos ni siquiera a ponernos a decir basta, no te quiero escuchar más. Las puertas a la posibilidad de salir a decir lo que pensamos y a disputar ese relato se abren recién en un contexto perdidoso de la reedición moderada del nacionalismo popular que se da en el año 2008, cuando se expresa con mayor crudeza esto de que los medios de comunicación responden a intereses económicos, que es que a través de un suplemento agrario se pone en jaque a un gobierno por la interpretación de una medida económica en relación con las retenciones a los sectores de privilegio de agroexportadores, ¿no? En esa oportunidad, cuando nos dicen, bueno, sí se puede discutir esto, nos ponemos con mayor energía a diseñar lo que terminaría siendo la nueva ley. Una ley que otra vez, del mismo modo que se hizo con la política de memoria, verdad y justicia en relación con los derechos humanos, que era soltarle las cadenas a la justicia para que ejerciera con absoluta libertad, de la manera que pudiera, buena, mala, rápido, lento, que la comunicación también fuera así. Y aquello que alguna vez fue fenómeno en la década del 80, cuando la sociedad sabía que la disputa estaba en el relato y surgieron desde propaladoras, radios de baja potencia, televisiones clandestinas, periódicos murales, fanzines, revistas subterráneas, que luego fueron cooptadas por el sistema fundamentalmente en la década del 80, porque hubo el poder económico para decir, bueno, ojo que esto están haciendo, lo podemos comprar, no cuesta nada. La sociedad que estaba latiendo en eso, y gracias a algunos emprendedores que habían entendido la lógica de los 90 y dijeron, bueno, yo igual, entonces convierto este proyecto comunitario en autosostenible y me banco esta pelea, participaron en el diseño de esta ley y llegamos en la forma que
que podemos Sí. a cuestionar el relato Ahora, hegemónico. en el último bloque que nos queda, Ariel, vamos justamente a abordar esto del fenómeno de los medios comunitarios. Bueno, y un hecho simbólico. Esta propuesta de apropiarse de verdadero relato o aportar a enriquecer la verdad del relato, también tuvo una expresión interesante de advertir, que fue cuando los medios monopólicos dijeron que la patria era el campo, ¿no? Es decir, como un reduccionismo. Volvemos y ya terminamos el último bloque con Ariel Magirena. Ariel, bueno, tenemos para seguir conversando varios programas, pero Claro. bueno, esperemos un primer programa. Estamos en el fenómeno de lo que emerge de la base del pueblo, pero además te voy a pedir que en estos últimos minutos que tenemos, además de la mirada de lo que fue Arbia, Corameco, digamos, de lo que fueron las distintas agrupaciones, todas las radios comunitarias decomisadas varias veces y que los compañeros las volvían a poner, y una pelea de resistencia también en la comunicacional, también le peguemos una mirada a este fenómeno que coincide en una época en que en nuestra América también se reproducen estas situaciones, ¿no? Es decir, con un Chávez en Venezuela, con un Rafael Correa, con la primera vez que América tiene un indio gobernándonos, que es Evo Morales. Bueno, la segunda vez. Bueno, si reconocemos el origen indio sí, de Perón. Bueno, bueno, está bien, indio puro. Está bien. Perón era mestizo, Pero de cualquier manera es cierto, digo. Y Perón era un mestizo que tuvo que ocultar, de alguna manera. Sí, claro, el contexto social de entonces era, ¿no?, tremendo. Pero por eso digo, bueno, acá hay, digamos, montones de puntas para abordar, pero vayamos redondeando con esto de cómo emerge del pueblo, ¿no?, esta construcción liberadora, de decir, tenemos voz y queremos que se escuche. Ha sido muy difícil ir creciendo en el proyecto de nación y en la noción de patria grande, bolivariana, sanmartiniana, peronista. Si en su momento Mariano Moreno creía que necesitaba un órgano para la revolución, para la conformación de esta patria grande, los medios de comunicación tienen un rol para cumplir en la historia. Esta alborada, esta nueva oportunidad que tiene Latinoamérica, a destiempo, porque cada vez que la ha planteado Perón no ha encontrado el momento oportuno, le tocó al peronismo ser el faro de la Latinoamérica naciente, unida y de propósito regional, pero hubo la coincidencia histórica en estos últimos años de los gobiernos que se parecen a sus pueblos, donde están estos queridos compañeros que vos mencionaste recién y que le agregamos Lula, Evo Morales, Dilma es una digna continuadora. El propio Pepe Mujica en la realidad uruguaya, digamos, ¿no? Es decir, sí. Es así, incluso con algunos tropiezos que todavía no terminamos de entender con otros compañeros presidentes que estamos observando ahora caminando, como decía el viejo Perón, viendo al Rengo caminar para ver de dónde renguea. Y la necesidad de esta nueva patria naciente que, como un bebé, primero gatea y luego balbucea y luego habla. Empezamos a hablar en experiencias de comunicación de nuestros países, empieza a hablar el pueblo, empieza a hablar con un proyecto estratégico, regional, revolucionario que tuvo Hugo Chávez al construir, al instalar Telesur y bancarse lo que significa entrar a pelearle a los grandes poderes de la comunicación en el mismo terreno y desde un lugar tan pequeñito, cuando habíamos entendido el rol que habían tenido las cadenas internacionales para producir
golpes de Estado, caídas de regímenes y todas estas cosas que hoy estamos atestiguando, que nos cuentan la historia por encima de lo que está ocurriendo en cada lugar y que permite que permee en la sociedad hechos criminales como el golpe a Gaddafi o este intento golpista, bueno, el golpe a Gaddafi y el asesinato, el magnicidio, claro. Y este intento criminal que se está haciendo sobre Siria en estos momentos, y la enviación a Irán y todas estas incursiones del capital a través de sus organismos, que son organismos internacionales, pero que están al servicio del capital, capital. ¿no? Es decir, que una mirada que hay que tener. Algunos dicen el peligro musulmán. Los musulmanes no serían ningún peligro por sus ideas religiosas si no tuvieran petróleo. En realidad, el peligro es que usan su petróleo y no se lo dejen usurpar a los imperios, al imperialismo mundial del dinero, porque es muy difícil decir el imperio está al país. Sí. Digo, hay un supraimperio que es donde está la acumulación de riqueza, ¿no? Pero bueno, Argentina también viene dando estas expresiones donde, como decimos siempre en Comarca Sí, que es el canal de la comarca de San Isidro, somos un canal con identidad, a diferencia de otros que la esconden. Nosotros tenemos identidad, no la escondemos, no nos avergüenza, pero estamos sinceramente abiertos a la diversidad. Y esto es lo que no ha venido ocurriendo en nuestra patria en los últimos años, donde por presunto salvaje, un pensador no liberal o no marxista, porque digamos las categorías civilizatorias europeas calaron tanto que si el pensamiento que se expresaba, aunque se proviniera del liberalismo o del marxismo, era un pensamiento con mirada nacional, le pasó a Hernández Arregui, le pasó a Estrada, le pasó, a ver, nuestros pensadores, si abrevaban en la propia mirada, Kusch, que es un desconocido, un brillante intelectual desconocido, y no, si no responden a las categorías europeas, son salvajes y estaban fuera de los medios, no solo de la televisión y de la radio, sino también de los medios escritos, ¿no? Y hoy hay un revulsivo, un hermoso revulsivo, donde, bueno, empiezan a aparecer estas 1000 flores que decía Néstor Kirchner, y empieza a florecer el pensar, el decir, y a equivocarnos, porque no siempre decimos lo correcto, podemos equivocarnos, tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar, pero a reconocer a partir de poder escuchar otras voces una construcción colectiva, una construcción de conjunto. Sí, nosotros estamos buscando nuestro trébol de 4 hojas, pero no se siembran los tréboles de 4 hojas. No es que uno dice, voy a plantar un trébol de 4 hojas y tener un campo de tréboles de 4 hojas. Se siembran tréboles y algunos salen con 4 hojas. Claro. Ese es el desafío que nosotros encaramos. Abrir las posibilidades a una comunicación comunitaria, una comunicación popular, a que todas las voces, porque la verdadera democracia se expresa en la diversidad, tengan oportunidad de decir, de difundir, de compartir su experiencia y su pensamiento. Y en ella nacerán los tréboles de 4 hojas, que son los que van a estar militando concretamente por un proyecto de nación. Muy probablemente ahora todavía estamos influidos en el debate por estas categorías que vos recién destacabas, y muchos de ellos son compañeros que estamos dispuestos a transitar este camino juntos, pero están influenciados por esa mirada extranjera. Como estas categorías que señalabas, ¿no es cierto? Las categorías de izquierdas o derechas en nuestro país, en quién elige definirse centro izquierda, centro derecha o qué. Son categorías europeas. Yo lamento, con respeto lo digo, son categorías europeas. Sí. Cuando todavía no hemos saldado la contradicción fundamental de los pueblos que están en desarrollo, que es patria o colonia. Bueno, cuando construyamos la patria, nos vamos a ver deshecho entonces de Dicho con todo respeto a los compañeros del campo nacional y popular, lo digo una vez más, la idea de progreso es una idea europea, es prometer a futuro lo que hay que dar hoy. Es decir, la idea de desarrollo está bárbara, pero es a futuro, es un derrame social para adelante. La idea nacional y popular, en serio, es la de la justicia social. No lo digo porque yo sea peronista, que lo soy y nunca lo negué, sino lo digo porque hay que distribuir lo que hoy necesitamos, no prometer lo que mañana va a ocurrir. Y lo digo con respeto, porque estamos todos, de alguna manera, formados o formateados culturalmente por estas visiones que las creemos únicas. Hay que atreverse, como algunos han hecho, a bajar estos muros, a romper estos muros y tener una mirada de la real necesidad popular. El verdadero humanismo es aquel que
que trabaja sobre la realidad. Hoy en la Argentina somos 40 millones de habitantes y algunos tienen necesidades insatisfechas. Sobre ellos hay que trabajar, porque la promesa del futuro hace que ellos no estén para cuando logremos saldarla. Y esta es una vieja contradicción que algunos sectores conservadores de la izquierda apuntan a la extremación de las contradicciones del sistema, y esa extremación de contradicciones lo que cuesta son vidas de inocentes. El verdadero humanismo es aquel que protege al inocente, el que le permite la posibilidad. Y ganar tiempo es ganar vida. Fue el proyecto que sostuvo a costa de su vida Perón en la década del 70, cuando viene a ganar tiempo para la posibilidad que solamente tiene una sociedad de generar su organización o sus propios líderes. Pero si no sobrevive, no genera ni una cosa ni la otra. Ariel, bueno, apasionante. La verdad que un gusto conocerte, un gusto entrevistarte. Y desde ya para nuestra comarca de San Isidro, este canal comunitario, va a ser un honor que puedas volver y seguir profundizando estos temas, porque creo que son el legado que le dejamos a nuestros vecinos de San Isidro, a los que nos ven por los medios alternativos nuevos, y bueno, a la audiencia comarquera sanisidrense y del mundo, porque no sé a dónde llega, porque hay una ejemplaridad que se está construyendo. Gracias, Ariel, y bueno, nos seguimos viendo y pronto nuevamente pensándonos a nosotros mismos. Muchas gracias.